Hola, mi nombre es Luz Alejandra Cárdenas Romero, estudiante de segundo semestre de diseño gráfico, y en esta oportunidad voy a hablar sobre el arte cubista o el cubismo. Primero tenemos que saber qué es el cubismo. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que los deconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. Origen del cubismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece, por primera vez en la historia, una auténtica ruptura con el arte occidental que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. Características del cubismo. 1. Ruptura del principio de imitación de la naturaleza del arte. El cubismo se distancia de la representación naturalista, es decir, de la imitación con la naturaleza como objetivo final del arte. Es así como logra la deconstrucción plástica por la vía analítica, logrando crear en el cuadro una realidad propia independiente de cualquier referente y de cualquier intento por lograr la verosimilitud. 2. Síntesis y geometrización. Este arte es conocido por su enfoque en la representación de figuras geométricas y la síntesis de la realidad visual. 3. Supresión de la perspectiva y el claroscuro. Se busca la eliminación de ciertos detalles o características visuales que se consideran tradicionales en la representación de objetos. 4. Superposición de planos. El cubismo yuxtapone diferentes planos en una sola composición, lo que permite la representación de múltiples puntos de vista del objeto en un mínimo espacio visual. También sintetiza la experiencia visual completa en un solo plano. 5. Incorporación de técnicas no pictóricas. Además de usar la pintura al óleo y otras técnicas habituales, los cubistas fueron los primeros en incorporar técnicas no pictóricas, al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo. 6. Predominio de la forma sobre el fondo. Lo más importante es la forma en sí misma. Los artistas se enfocan en analizar visualmente los elementos plásticos por sí solos, sin sentir la presión de representar temas importantes. Encuentran inspiración en la vida diaria para desarrollar sus ideas artísticas. 7. Preferencias por el bodegón y la figura humana. De lo anterior se desprende el interés en temas como el bodegón o naturaleza muerta. Son frecuentes los instrumentos musicales, frutas y objetos cotidianos, así como la figura humana despojada de cualquier valoración referencial, mítica, religiosa, histórica o filosófica. Tipos de cubismo o fases. Cubismo primitivo o cubismo bajo la influencia de Cézanne, de 1907 a 1909. Se consideraba como un periodo primitivo o austero, en el que se aprecia la influencia del pintor francés Paul Cézanne, un pintor postimpresionista que se caracterizó por simplificar la forma y aplicar proporciones y perspectivas singulares. Los primeros cubistas fueron austeros en el color, aplicando tonos marrones y grises, además de dejar a un lado la perspectiva tradicional. Cubismo analítico o cubismo hermético, de 1910 a 1912. El cubismo analítico decompone la realidad en múltiples planos, dejando de lado el deseo de ser verosímil y brindar una nueva propuesta conceptual. Así, los artistas proceden a combinar la tridimensionalidad de la realidad con la bidimensionalidad del lienzo. Los ángulos y las líneas rectas dominan la composición, mientras que se aplica una iluminación irreal y procedente de distintos puntos. Se recurre a los colores neutros monocromos y prefiriendo tonos grises, cremas, castaños, azules y verdes. La temática suele ser los bodegones en los que aparecen botellas, instrumentos musicales, pipas, vasos y en menor medida la figura humana. Las obras se volvieron casi abstractas, haciendo que los objetos sean casi irreconocibles. Y por último tenemos al cubismo sintético, de 1913 a 1914. En este periodo se rompe con la imitación de la naturaleza y se comienzan a introducir materiales y texturas como plásticos, vidrio, telas, arena y objetos no pictóricos. En esta etapa se añade color, además de palabras y números. El cubismo sintético se movió entre la realidad y la ilusión pictórica. Si bien los cuadros se volvieron más figurativos y fáciles de interpretar, al reducirse solo a lo elemental, sin jugar con planos y volúmenes. Una etapa más imaginativa, colorida y libre. Tras estas tres etapas, el cubismo llegó a su fin.
un movimiento artístico de muy corta duración y que desapareció al dar comienzo a la Primera Guerra Mundial, pero que tuvo una influencia extraordinaria, sirviendo de fuente de inspiración para los artistas de hoy en día.